inicio en unos instantes a esta semana. En esta semana de seminarios tenemos hoy día, en el día miércoles, el tema del sistema de puesta a tierra. En unos instantes ya damos inicio a esta presentación. Esperamos unos instantes nada más. Buenas noches con todos. Muy bien, les habla el ingeniero Enrique Díaz Rubio. En esta oportunidad vamos a comenzar este seminario en el día 3, lo que es puesta a tierra en baja tensión. Muy bien, vamos a dar inicio. Como ustedes pueden observar acá, hoy día toca el sistema de puesta a tierra. Esta imagen es muy representativa, que es el método de caída de tensión. Muy bien, comenzamos entonces siendo 7:05 hora Perú. Muy bien. Vamos un poco a ver en relación al sistema de puesta a tierra. Muy bien, vamos un poco a ir dando, vamos presentándolo. Por favor, van indicando de qué lugar se van conectando. Buenas noches a todos los presentes. Acá en la plataforma de Zoom tenemos ya un promedio de 50 personas. En Facebook vamos a ir viendo también igual. A medida que vamos contestando también igual, van haciendo ustedes sus preguntas a través del chat. Muy bien, vamos a ir viendo. Voy a contestar de ambos sistemas. Justo yo también estoy conectado desde... Muy bien, bienvenido amigo desde Machala, Ecuador. Muchas gracias. Desde Bogotá, Colombia, muy bien. Buenas noches. Gracias por su participación. Gracias por querer siempre aprender términos nuevos en relación a lo que es este sistema muy importante de protección para las personas y para los equipos. Muy bien, muchas gracias. Están conectando desde Colombia, desde Perú, desde Machala, Ecuador. Muy bien, muy bien. Vayan saludando y vayan presentándose. Muy bien, qué bueno. Desde Paraguay, qué bueno. Felicitaciones. Desde Ecuador, Santiago también. Muy bien, qué bueno. Desde Barranca, Perú. Muy bien, qué interesante que ustedes estén siempre ahí capacitándose. Tenemos 56 también en la plataforma del Zoom. Muy bien, del Face. Muy bien, nosotros acá tenemos algo muy interesante, esta edificación. En esta edificación podemos ver todos los sistemas que pueden estar conectados a tierra. Pero acá tenemos algo muy interesante, que es el sistema equipotencial. Nosotros tenemos en una edificación varios puestas a tierra, pero nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Por ejemplo, y lo más importante es saber qué tipo de máquinas y qué tipo de protecciones vamos a proteger. Por ejemplo, acá tenemos diferentes tipos de puesta a tierra. Tenemos una malla, tenemos a través de las tuberías, tenemos a través de una pequeña malla en triángulo, tenemos a través de un contrapeso y tenemos a través de un electrodo profundo. Entonces, todas estas son válidas para hacer una conexión. Sí, vamos a ver en función al tema desde qué vamos a proteger. En este caso tenemos motores, tenemos equipos electrónicos y tenemos equipos de uso general y también tenemos de uso hospitalario. Entonces, en lo que es este uso hospitalario vamos a tener algo muy claro, que dependiendo de qué lugar estamos, vamos a ver si somos 220 con 60 Hz para el caso de Perú, somos 110 y 50 Hz para el caso de Ecuador, y así otros países donde cada uno tiene un determinado voltaje. Por ejemplo, en Colombia tenemos 110 en lo que es baja tensión en interiores, y cuando ya es motores, 220. Entonces acá tenemos 220 en interiores en Perú y 380, 440 a nivel ya industrial. Entonces, fundamentalmente en esto
tenemos algo muy importante. También igual en Bolivia también tenemos diferentes voltajes, entonces todo va a estar igual. Saludos, muy bien, muchas gracias desde Huancayo, desde Arequipa, desde Paraguay, muy bien, buenas noches con todos, desde Yacuba, Bolivia, desde Chile, muy bien, muchas gracias por la consideración y por siempre estar capacitándose. Qué importante es esto, y qué importante que mediante estos medios nos une a estar a nivel de hermanos, a nivel de todo este continente. Muy bien, qué bueno. Entonces, acá hay algo muy importante que dice, la regla general es que cada sistema de tierras debe ser un circuito en forma independiente. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, en el caso del sistema electrónico, son de 5 ohmios para abajo. Muy, en lo que es sistemas de repente de motores, 25 ohmios, eso ya lo dice tanto la ISE como la norma técnica peruana y normas técnicas también de otros países. Y lo que es, por ejemplo, la tierra aislada en lo que es el grado hospitalario. Muy bien. Entonces tenemos acá algo muy importante, especialmente cada país tiene una normatividad de acuerdo a su reglamento en lo que es en baja tensión. Normalmente siempre se pone este tema en lo que es en parte de alta tensión y media, porque ahí siempre se hace un sistema más detallado, pero en lo que es en baja a veces no se toma en cuenta. Entonces, por ejemplo, ahí en lo que es la parte de Chile, a través del PROCROBRE Chile, entonces ya tiene la normatividad vigente. Entonces acá nosotros tenemos algo muy interesante. Las normas nos proporcionan los límites, pero acá también hay que tener algo muy claro, que también el fabricante te dice, señor, yo voy a instalar un tomógrafo, yo voy a utilizar un equipo electrónico, necesito que sea de 5 ohmios para abajo o de 1 ohmio para abajo. Entonces, nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya eso ya escapa a la normatividad. ¿Por qué? Porque finalmente es un equipo de $1 millón, entonces tú no vas a dejar de poner una puesta a tierra con un valor bajo por de repente decir tengo que cumplir la norma que me dice que es 25 ohms. Muy bien, entonces acá nosotros, como ustedes pueden acá observar, tenemos que estas normas nos permiten satisfacer y explican para qué se utiliza esta puesta a tierra. Muy bien, acá entonces nosotros tenemos que, en función a eso, realizar algunas formulaciones. Cuando de repente acá en el mes, de acuerdo a lo que es la parte de más adelante se dicta este curso, porque ya el año pasado ya se ha dictado, pero esta es una previa para el curso que se va a dictar en mayo. Entonces, ahí se va a desarrollar algunos trabajos a nivel de algo sencillo, porque a veces hay programas, todo eso no, pero con un Excel no hay ningún problema para lo que es en baja tensión. Ya cuando es en media y alta tensión, ahí sí ya se tiene que hacer hasta con software tipo MATLAB o de repente otros software, porque ahí haces unas mallas de 10 por 10 o de 20 por 20, entonces ahí sí es más complicado. Pero en lo que es en baja tensión son mallas más pequeñas. Muy bien, entonces acá tenemos algo muy interesante. Tenemos que saber que los sistemas de puesta a tierra deben ser diseñados para qué? Para asegurarse que en vez de que vaya a través de un equipo, a través de una persona, vaya a través de ese elemento como un sistema de protección. ¿Ya? Entonces sirve para asegurar a las personas y también para los equipos. Entonces hace una referencia a nivel del terreno, una referencia igual a cero. Ya por eso que en algunos le llaman, en algunos lugares le llaman sistemas de aterramiento, otros le llaman sistemas aterrados, otros le llaman multiaterrados, otros le llaman sistemas de puestas a tierra. Entonces, finalmente lo que se tiene que hacer como objetivo es lograr que ese nivel de referencia sea el mínimo posible de resistencia. Por lo tanto, hay una relación inversa. Menor resistencia, mayor conductividad. Entonces la corriente siempre busca el elemento que sea más conductivo. Entonces en vez de que se vaya por la persona o por el equipo, se va por ese elemento que es la puesta a tierra. Muy bien, acá por favor en Facebook, las personas que están en Facebook, por favor ahí hay una encuesta, por favor, eh, complétenla por favor para poder eh,
completar la información que se le está solicitando. Muy bien. Entonces seguimos. Muy bien, acá hay varias personas que están saludando. Muchas gracias por conectarse de Ecuador, Trujillo, Colombia, Chile, Bolivia, muy bien, muchas gracias. Paraguay también he visto, muchas gracias. Entonces acá nosotros tenemos que tener esto en cuenta siempre presente. Proteger a las personas, proteger a los equipos ante eventuales fallas. Entonces acá estas normas se aplican para todos los países. Estas normas ya están vigentes, imagínense, desde el 81, desde el 83. Estas normas, por ejemplo, se aplican para lo que es la parte de medición de puesta a tierra, ya a la actualizada al 2012 y se va actualizando, en la cual es básicamente las dos normas, o sea, que trabajamos fundamentalmente, ¿no? La IEEE estándar 81 y la ANSI o la IEEE de 1973. Entonces acá ustedes pueden ver cómo esto va cambiando, cómo esto se va actualizando. Inicialmente esta ANSI o esta IEEE, que es el Instituto de Eléctrico de Ingenieros Electrónicos, nos decía inicialmente que es una guía para la emisión de resistencia de puestas a tierra y un sistema de puesta a tierra en sistema de aterramiento, así como les comentaba, ¿no? Ahora, este mismo ya se ha cambiado con un nombre, pues finalmente es la misma. Ahora se llama Guía para medir la resistividad terrestre. ¿Ya? Terrestre en función a una impedancia terrestre, o sea, vamos a tener que hacer una impedancia terrestre porque finalmente, te comento, nosotros cuando medimos estamos hablando de elementos de corriente alterna, por lo tanto, ya no hablamos de resistencia, pero lo normal es siempre hablar de resistencia, pero normalmente cuando ustedes saben, para los que son electricistas, en lo que es la parte, y para los que no son también les explico, en la parte de corriente alterna tenemos la parte real y la parte imaginaria, ya no hablamos de resistencia, sino hablamos de impedancia. Entonces, por eso que ahora le han puesto impedancia. Pero finalmente es la misma norma, pero actualizada lo que como corresponde, ¿no? Impedancia terrestre y los potenciales de la superficie de un sistema terrestre. Es igual, la vamos a desarrollar en el curso, la vamos a analizar artículo o detalladamente, pero igual es una norma bastante interesante donde nos dice algo muy práctico que de repente en nuestros países a veces no se aplica. ¿Cómo? Que nosotros podemos medir la puesta a tierra sin necesidad de utilizar los elementos que es el método de caída de tensión, el elemento de repente de los tres electrodos, solamente con la misma varilla. Miren, desde el 83 ya nos mencionaba esto. Ya, acá por ahí, justo acá hay una pregunta, muy bien, vamos a responderlo. Vamos un poco, por favor, acá, por favor, acá a todas las personas que están ingresando en el Face, por favor, denle un like para que compartan, por favor, para que interactúen, denle un like para que puedan entrar y puedan también ingresar por el Zoom, o si no, en todo caso, igual mantenerse en el, en el Facebook, no hay ningún problema. Denle un like, por favor. Muy bien. Entonces, seguimos. Hay otra norma internacional que se aplica para todos los países, que es la IEEE 141-1993. En esta, disculpen, la IEEE o la ANSI 142, en la cual es un aterramiento para potencias industriales y comerciales. Entonces, si nosotros hablamos en lo que es, por ejemplo, en Ecuador, Bolivia tenemos un sistema de redes diferentes, en lo que es Chile, Perú y otros sistemas, Colombia tenemos otros sistemas que es el Chile, Perú, Colombia somos el sistema europeo sobre la IEC y en cambio lo de Ecuador, entonces igual hacemos y esta aplica para todos estos países, ¿no? Para todos, incluidos
sean IEC o sean NEMA, no habría ningún problema. Sean 110, sean 220, sean 380. Entonces estamos hablando de baja tensión. Muy bien. Y ahí también tenemos, de repente igual, como referencia, es muy importante, y esta la trabajan ya en media y alta tensión, es la estándar 80. Ya, entonces, esta es básicamente para lo que es su estación, pero igual aplica para todo, ¿no? Y hay otra, por ejemplo, en lo que es ya una norma, la IEEE 141, que es Electric Power Distribution for Industrial, que es finalmente una norma americana, ¿no? La ANSI NFPA, que es de la 70, que trabaja en lo que es la parte de... Igual, esa la vamos a ir desarrollando en el curso. Muy bien, por favor, ahí pedirles muy bien, muchas gracias que se están conectando desde Chile, por favor denle like, muchas gracias para que puedan compartir, compartan por favor con sus amigos, con sus conocidos, es siempre importante conocer. Muy bien, seguimos entonces. En el ámbito local, estamos hablando de Perú, por favor. Igual en cada país hay un ámbito normativo, aparte del internacional, en la cual, en este caso, en el caso de Perú hubo primero lo que era Indecopi y ahora es INACAL, que finalmente ve todo lo que es la parte de normativa y todo lo que es la parte de calibración de los instrumentos. ¿Por qué? Porque finalmente tú haces una medida y si no está calibrado, ¿cómo tú puedes de repente certificar que esa medición es correcta? Entonces, siempre hay una institución que finalmente te indica dónde va a ser como un ente que te está regulando. Muy bien, acá el amigo nos dice, desde Ecuador, dice alguna fórmula para los cálculos, ya eso lo vamos a ir viendo cuando se desarrolle en el curso, y de ahí también, por ejemplo, cuál es la resistividad del terreno adecuado para baja tensión. Ya, acá vamos a ver de acá más adelante una cosa es la resistividad, otra cosa es la resistencia. Es muy importante en lo que es en baja tensión, muchas veces no se toma en cuenta, pero es muy importante considerar la resistividad, especialmente cuando se quiere valores de 5 ohmios para abajo. A nivel internacional, te dice que el máximo valor puede ser 25, pero ¿qué pasa si de repente tú estás en una instalación que te piden que sea 5 ohmios? O el fabricante te dice, no, yo quiero para mi equipo que sea 2 ohmios, para un data center, 5 ohmios, para un tomógrafo 3D, quiero mi valor de puesta a tierra que sea 1 ohmio. Entonces ahí yo tengo que asegurarme en función a mi resistividad del terreno, qué valor voy a tener para, de acuerdo a eso, utilizar un cambio de terreno para que de ahí pueda yo mantener la resistividad o la resistencia que me pide para que ese equipo funcione en forma correcta. Muy bien, entonces es un poco respondiendo a sus preguntas que están haciendo acá en el... Ya, muy bien, acá dice el amigo Jorge Velasco, dice que en el, en la casa hubo lluvias fuertes, ya, ahí tiene que ser un sistema de pararrayos, pero también hay un sistema de protección que se llama DIC, que se pone como un termomagnético o como un interruptor, como un disyuntor diferencial, que también eso proviene cuando hay elementos de sobrecorriente, aparte de la puesta a tierra. Entonces ahí se tiene que complementar. Aparte de la puesta a tierra, también se pone un elemento que se llama DIC, que es un elemento que proteja ante sobrecorrientes y sobrevoltajes, que es un elemento electrónico, que es un limitador de tensión, exactamente, correcto, como lo está indicando aquel amigo en el chat del Zoom. Muy bien, también se llama diferencial, correcto. No, diferencial es corriente, limitador de tensión es, es diferente. Una cosa es la corriente, otra cosa es la tensión. Correcto. Muy bien. Entonces acá tenemos lo que es la parte normativa. Bueno, eso es lo que es la parte de Perú. Esto igual se va a trabajar a nivel de detalle de cada norma.
que eso a nivel de todos los países también tiene, ¿no? Por ejemplo, en normas colombianas, en vez de decir NTP, dice NTC, ¿no? Norma Técnica Colombiana. Entonces, cada país tiene sus normas técnicas. Ya, por ejemplo, hay unas normas de Cuba, NTC, que también a veces se confunde con las normas de Colombia. Igual también hacen copia de a veces de algunas normas de la IEC, que lo traducen exactamente y lo adaptan a su país. Muy bien. Entonces acá nosotros, anteriormente, como les había indicado, antes de INACAL había el Indecopi, ¿no? Pero eso era años atrás. Y ahí justo sacaron unas normas que realmente, o sea, fueron importantes y lo sacaron solamente en un mes, rapidísimo, rapidísimo, ¿no? Entonces, bueno, cualquier material adicional, por favor, de ahí, eso lo pueden coordinar con los señores de Stella y si de repente ellos autorizan, no habría ningún problema, se les puede proporcionar. Pero igual en el tema de los cursos se va a trabajar todo esto en forma detallada. Muy bien, entonces acá seguimos, como les comentaba, estos hicieron ellos en un mes, rápidamente en diciembre hicieron todo lo que es la parte eléctrica, especialmente en lo que es puesta a tierra. Y ahí ustedes pueden observar materiales que constituyen la puesta a tierra, seguridad eléctrica, de lo que es selección de los materiales eléctricos. Entonces acá nosotros podemos observar, ¿no? Entonces, enchufes, puesta a tierra, esto es lo que es la parte norma técnica, pero esto en algunas cosas ya ha cambiado. Entonces, nosotros a nivel de Perú, y así como en otros países, también hay un código nacional eléctrico, en lo que nos dice cuáles son los valores de voltajes, cuáles son las consideraciones mínimas, porque eso va a estar en función al tipo de voltaje que cada país tiene. En este caso, a nivel Perú tenemos 220, 60 Hz, en lo que es en baja tensión, en lo que es doméstico y también en a nivel de industrial tenemos 380, 220 y 440. En otros lugares tienen 110 para lo que es en residencial y lo que es industrial 220. Y en otros tienen 110. Ya, entonces eso va a depender de cada país. Muy bien. Básicamente, acá el amigo está preguntando el tema del limitador. Básicamente es, de acuerdo a tu nivel de tensión de tu país, por ejemplo, si es 110, si llega a una tensión de 150 o 200, todos los equipos que están diseñados para 140 se queman. Entonces, ese limitador, por ejemplo, se dispara y ese limitador se conecta en una línea para que pueda ¿cómo se llama? Evitar cuando haya una conexión. Por ejemplo, en el caso de Perú, de 220 hace un corrimiento a 380. Ya, porque acá eso justo vemos en el tema de las conexiones, que normalmente son estrella-triángulo. Ya, pero básicamente hay en varias marcas pueden haber eh, ya, a ver, por ahí, por favor, a través en los que están en el Zoom, por favor, van a hacer ahí una encuesta, por favor, contesten, por favor, ahí se les está enviando, por favor, algo muy interesante, de ahí va a haber sobre eso, ¿ya? Claro, es un relé de sobretensión, ya son para motores, correcto. Les comento, en lo que es en baja tensión, les comento, el tema es que en baja tensión, normalmente, como ustedes saben, en lo que es en baja tensión, una vivienda o una edificación, como de repente un pequeño un pequeño, una pequeña, por ejemplo, lo que pasó acá en Perú el año pasado, con un centro comercial, por no tener un diferencial, dos personas, dos jóvenes, que tenían toda su vida por delante, fallecieron, por no tener solamente un diferencial, imagínense. ¿Está correcto? No está correcto. Entonces, ¿eso de quién depende? De la supervisión, de la autorización. Eh,
el visto bueno, ¿ya? Le dan el visto bueno y eso no es correcto, ¿ya? Y ojo, fue en un centro comercial, en la ciudad de Lima, y fue de una cadena de internacional, ¿ya? Entonces, ¿es correcto? No es correcto, pero igual, se perdieron vidas de dos jóvenes. ¿Cómo quedó? En averiguaciones, pero de ahí nada más. Muy bien, va ganando acá la IEC, correcto, Comité Internacional de Electrotecnia, muy bien, qué bueno, sigan contestando, por favor. Muy bien, el DPS, correcto, el DPS, exactamente, acá lo están contestando también acá en el Face. Muy bien, seguimos entonces. A nivel de Perú, nosotros tenemos dos códigos. O sería un código en el que es el mismo código, pero va a estar dependiendo de qué nivel de tensión. El de suministro se utiliza para lo que es media alta tensión y hasta baja, pero lo que son redes. Antes del medidor. Del medidor para adentro se utiliza el código eléctrico, pero se llama utilización. Muy bien, entonces acá, ahí lo que es la coordinación es de lo que es la parte de el tema de la constancia lo tendría que conversar con los señores de Stensla. Parece que de repente ahí, para los que están interesados ahí por interno, por favor, o a través de su página o a través del Facebook, no habría ningún problema. Muy bien, correcto. Acá el amigo Víctor Grasa nos dice alta, media y baja, correcto, pero solamente hasta antes del medidor, lo que es suministro. Y lo que es del medidor para adentro, tenemos lo que es utilización. Entonces, acá nosotros, por ejemplo, acá tenemos, acá nosotros tenemos en lo que es justo los niveles de tensión. 0,38, o sea, 380, 220 220 voltios. 440, 220 voltios. Esto está en función a qué? A la configuración en delta o estrella. En algunos sistemas, por ejemplo, en otros lugares solamente tienen un sistema en delta, otros tienen en estrella. ¿Ya? Entonces eso va a depender de cada ciudad donde estamos. Muy bien, entonces acá estamos en lo que es la parte de suministro. Acá nos indica, por ejemplo, que en las redes deben ser de 6 y 10 ohms. ¿Ya? Pero algo que siempre, y esto a nivel internacional se mantiene, es que no debe exceder un solo electrodo o una sola pica o una sola jabalina, porque finalmente esos términos se utilizan, eh, más de 25 ohms. No deben exceder. ¿Ya? Lo más importante que es también es que cuando ustedes hagan un tratamiento no atenten contra el medio ambiente. Muy bien, entonces acá tenemos qué es un electrodo de puesta a tierra. Un electrodo de puesta a tierra está constituido por una varilla de acero. Ojo, inicialmente acá a nivel de Perú era cobre, pero de ahí salieron otras normas, como las que estamos viendo acá, que hay un recubrimiento. En algunos lugares son, y debe ser por el tema de terreno que es muy agresivo, debe ser totalmente de cobre, o en algunos casos utilizan una aleación de bronce, pero no debe ser un material que a la hora que se entra con los elementos como el hierro, que entra óxido y se oxida, pero acá a nivel de Perú sí la aceptaron la varilla de acero, la llamada Copperware, que finalmente si tú utilizas o tienes un terreno muy salitroso y tienes una pequeña fisura, esa varilla prácticamente en menos de un año ya no hay esa varilla. ¿Ya? Entonces, la grabación, sí, la grabación va a estar en el Face, si no me equivoco, ahí ustedes igual lo consultan con los señores de Stella. Muy bien, tenemos el tema, algo muy interesante en lo que es el código de utilización. El código de utilización nos dice que no debe exceder 25 ohms. Y hay algo acá muy interesante. Acá hay unos estudios que hacen científicos que nosotros voy a un poco acá explicarles por qué es esto que no se debe utilizar
acá tenemos una varilla. Acá tenemos una varilla. Tenemos acá una varilla. Esto tiene, por ejemplo, una longitud de 2 metros. Vamos a considerar 2 metros, pero lo normal acá en Perú es 2 metros 40. Entonces, esto tiene un radio de acción, un radio de acción, un radio de acción de 2 metros. O sea, es un radio de acción igual a la longitud de la varilla. Entonces, esto ya está demostrado. Hay un radio de acción acá. Por eso que esa norma sale. Esa norma sale que te indica que mínimo para que tú pongas otra varilla en forma paralela, tiene que ser una distancia no menor de 2 metros. Ya, no menor a 2 metros. A veces acá en muchos lugares no se cumple, no. Y me dirán, ¿pero por qué? Es que esto tiene un radio de acción. Ustedes saben, cuando de repente han llevado curso de física, acá lo que es la parte de electromagnetismo, esta varilla, a la hora que recibe corriente, esto se comporta como una bobina que crea un campo magnético, esto va a irradiar, por eso que lo normal es que no haya ninguna oposición y se ponga a 2 metros. A veces me han comentado algunos amigos, algunos colegas me dicen, pero te lo he puesto a 1 metro y por más que quiera bajar, no bajo el valor. Claro, es que lo mínimo, y justo les explico, es que mínimo tiene que ser la longitud de la varilla. Ya, si no quiere poner la longitud de la varilla, que es 2 metros 40, entonces pone 2 metros, pues. Pero no tengo espacio. Ah, entonces, si no tenías espacio, lo que tú hubieras hecho es algo más práctico, no hacerla en forma vertical, sino de repente en forma de triangular o en forma de una pequeña malla. ¿Y por qué a veces sale eso? Porque a veces, normalmente en baja tensión, no se hace, no se hacen los cálculos. Entonces, el problema, como les comento, es cuando se necesita valores bajos. ¿Ya? Entonces, acá esto lo vamos a desarrollar. Acá están los links de las normas a nivel de Perú. Muy bien. En lo que es la parte del chat del Zoom, por favor, ahí hay unas votaciones de lo que qué significa IEC. Ahí justo está en una trivia de lo que es qué significa IEC. Muy bien. Acá están diciendo, bueno, eso no sé si de repente aplicará también para el Zoom, pero en Facebook dice que compartan con 3 amigos. Entonces acá en el Zoom tendrían que ver de repente ahí con Tesla por interno, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pero igual pueden compartir también el link y se va a cumplir lo mismo, ¿no? Lógico. Muy bien. Entonces acá vamos a continuar. Vamos a continuar. En lo que es la sesión 60 habla todo lo que es las puestas a tierra. Entonces, acá tenemos algo muy interesante, que en el anexo B nosotros tenemos que, por ejemplo, acá a nivel de Perú, tenemos que al hacerlo su máxima tensión no exceda de 250. O el sistema tiene un conductor neutro. Entonces acá nosotros estamos hablando de lo que es un sistema en estrella. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos este tipo de conexión. Ya, en otros lugares tienen 110, en otros lugares 220, igual como nosotros, pero esto se aplica así, ¿no? O sea, tenemos acá una línea y tenemos acá esta otra línea que es con el neutro, ¿no? Entonces acá tenemos algo muy interesante que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Entonces, que esto no debe exceder 250, entonces para eso ustedes tienen que poner sí o sí un sistema de puesta a tierra. Entonces, ¿qué pasa si mi sistema se sube a 380?
Entonces, ¿eso te va a ayudar también la puesta a tierra? Sí, pero te va a ayudar un diferencial, porque va a haber una pequeña diferencia de corrientes, inmediatamente el diferencial se va a actuar. Ojo, tiene que ir la puesta a tierra con el diferencial. Si va en forma independiente, no se activa. Si va en forma independiente, cuando hay un sobrevoltaje, ahí sí tienes que hacer un limitador de tensión. Ya, en el otro sí hay una pequeña diferencia de corriente y ahí actúa el diferencial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí detecta una falla a tierra. Detecta que este sistema de neutro es diferente de cero. Entonces, esto hace que este diferencial se active. ¿Ya? Entonces, ahí sí. Pero esto también tiene que estar conectado con una puesta a tierra. ¿Ya? No es que de repente actúa en forma independiente, no, es el diferencial con esta puesta a tierra. Pero si tú quieres de repente un sobrevoltaje, ya ese sí es un limitador de tensión, como lo habían indicado ahí en el Zoom. Muy bien. Claro, correcto. En lo que es en una conexión, acá el amigo Grasa es correcto, en una conexión en triángulo es básicamente para lo que es la parte de la estructura, pero esto es opcional. Acá sí obtienes un solo voltaje nada más. Puede ser 220, puede ser 110, puede ser 440. ¿Ya? En este sistema que es en estrellas sí puedes obtener dos voltajes, entre líneas y entre fases. Entre líneas es 380 y eh, entre fase y línea 220. Y por ejemplo en otros lugares se utiliza también en triángulo, en estrella, pero 220 es acá y con neo 310. Entonces, se aplica lo mismo, sí, siempre es una línea más, una línea viva más un neutro. Muy bien, vamos entonces a borrar y a seguir explicando. Muy bien, seguimos entonces. Muy bien, muchas gracias. Sigan compartiendo, por favor, sigan compartiendo. Muy bien. Entonces seguimos en lo que es la parte de normatividad y justo acá hay un término que habíamos visto en la primera imagen. Siempre se tiene que ver un sistema equipotencial. Por ejemplo, acá a nivel de Perú tenemos esto. A nivel de Procobre en Chile, nosotros he visto la normativa, por ejemplo, ahí dice que debe ser igual o mayor al conductor. ¿Ya? Entonces, acá igual o diferente. Pero acá, por ejemplo, tiene circuitos por ejemplo, de 30 amperios. Igual tienes que ponerle uno de 10 milímetros. Entonces, ¿es correcto? No tanto, pero cuando sí ya son de 60, 80, sí. ¿Ya? Entonces, pero a nivel de Procobre Chile sí tiene un poco más, y en Chile sí está un poco más claro, porque dice igual o superior al alimentador. Por ejemplo, si tengo un alimentador de 4 milímetros, puedo ponerle de 6 o ponerle de 4, no hay ningún problema. Pero acá sí, una supervisión y tú tienes uno de 6, pero de 10 milímetros de alimentador, pero tienes el de puesta a tierra sí o sí tienes que ponerle de 10 milímetros. ¿Ya? Entonces es un poco, acá justo esta imagen es de Procobre, una imagen bastante interesante y también que la utiliza la parte en el código de utilización acá en Perú. Como ustedes ven, acá en vez de que salga la en vez de que salga la falla a través de la persona, va a través de este cable de color verde. ¿Ya? Claro, es correcto. El neutro con la Tierra es diferente, pero finalmente hacen una equipotencial. ¿Por qué? Porque el neutro es del transformador y la Tierra es un elemento que lo hace con un hipotencial de la Tierra. Su mismo nombre lo hace. Pero acá en Perú y en otros lugares utilizan, por ejemplo, una línea viva con una línea de tierra, que es el multiaterrado, que es en zonas
zonas rurales, ¿no? Entonces, ahí sí consideran igual, que tiene que ser igual, ¿ya? Porque siempre tiene que haber un potencial para que no se desactive. Ya, tal es así que eso algunos, por ejemplo, ya utilizando esos conocimientos, algunos hacen su puesta a tierra, sacan su línea viva y sacan, y he visto en algunos lugares acá en la parte norte del Perú, en parte de Chiclayo o en parte de Piura, hay unas zonas que van un poco, que utilizan sus conocimientos para cosas no correctas y eso lo hacen y lo venden todavía. Están afectando a la línea, sí, pero lo venden y si tú te vas y lo supervisas, vienen y te agarran te sacan a balazos, ¿ya? Entonces es complicado. Sí, correcto, ¿ya? Sí, básicamente les comento en lo que es multiaterrado o multiaterrizado, justo acá hemos visto en lo que es la parte de redes. Acá justo estamos viendo en lo que es el suministro. Acá, zona urbana, zona rural, zona aislada. Acá justo estamos hablando en lo que es un sistema de multiaterrizado. ¿Por qué? Porque ahí utilizan solamente una línea monofásica, o sea, llega del transformador a ver, ahí acá justo que estoy teniendo un espacio libre. O sea, tú tienes acá tu línea, tú tienes acá tu estructura, tu estructura, acá tú tienes tu transformador, acá solamente tienes de uno solo, y acá utilizas una línea que sale del piso. Acá llega, acá está tu tablero, y de acá para la vivienda, tú lo que haces es jalar un cable ya de tu tablero, lo bajan acá 2 líneas, y de acá tu tablero saca de 110, en este caso para algunos lugares que acá hay de otros países, o 220. Ya, pero este es un sistema monofásico. Es un sistema monofásico. Multiaterrizado. O sea, acá tiene que estar sí o sí bien hecha esta puesta a tierra. ¿Ya? Básicamente a eso se apunta. Muy bien, vamos entonces continuando. Vamos a continuar. Muy bien, esto ya hemos visto. Seguimos, esto también. Algo muy interesante, por favor, es que pueden presentarse casos especiales, como lo indica acá, que el código de tu país, en este caso nosotros estamos hablando del Código Nacional Eléctrico, te diga que debe ser como máximo 25, pero tú tienes que, el especialista o el equipo te, te dice que debe ser 5 ohmios, o 2 ohmios, o 1 ohmio, entonces tú tienes que hacer caso a eso. Muy bien. Entonces, acá justo vemos lo que les estaba explicando, los esquemas de conexión. En los esquemas de conexión tenemos la conexión a tierra, y justo acá dependiendo, no necesariamente voy a hablar de los voltajes porque los voltajes básicamente están acá nosotros a través de la IEC, que nosotros justo acá hay una votación de qué significa la IEC, ya va ganando la tercera y ya ustedes correcto tienen la idea. Muy bien, acá ustedes por ejemplo, ustedes pueden observar que es el TT, que es un transformador del neutro y masas independientes, o sea, son en forma independiente. Muy bien, de ahí tenemos el TN, que es un neutro transformador T y las masas conectadas en neutros, y el IT, el neutro aislado del transformador y la masa. Entonces, nosotros acá podemos ver las diferentes conexiones que hay, bueno, acá a nivel de Perú, pero en otros países son similares, ¿no? En vez de 380 van 220 y con el cable de tierra tenemos, en vez del neutro, disculpen, tenemos 110, ¿no? Entonces tenemos este sistema que es un sistema de un solo voltaje que es 220 o puede ser 110.
¿ya? Entonces eso va a estar, y justo ahí viene que neutro, el sistema neutro, puedes ponerle sí, pero para lo que es la parte de la ferretería o la parte de la carcasa, la parte metálica. ¿Ya? Entonces, estos son en función a los esquemas. Y acá justo vemos, si nosotros tenemos una distribución de 220, o puede ser 110, puede ser 440, cómo vamos conectando, ¿no? Tanto en lo que es un sistema monofásico, la tierra y un motor trifásico. Muy bien, tenemos acá igual, y acá hay algo muy interesante. Si ustedes se dan cuenta, para lo que son conexiones, este tomacorriente, que en varios lugares lo utilizamos, este pequeño es la línea, la línea de viva. En cambio, esta es el neutro. ¿Ya? Este es el neutro. ¿Ya? Y acá para que haya un equilibrio, acá para que haya un equilibrio lo pueden conectar las dos, para que haya un equilibrio. Para cuando haya un corrimiento, esto lo reemplaza, inmediatamente lo detecta, el diferencial sale. ¿Ya? Correcto, esto es para que haya un equilibrio. Básicamente es como un sistema de protección. ¿Que va a ir o no va a ir? Sí, eso es opcional nada más. ¿Ya? No se preocupe. Que normalmente va independiente, sí. Y acá ustedes pueden comprobarlo, va independiente. Pues. ¿Ya? Solo que esto se pone en caso, por ejemplo, de que siempre salga un sistema, siempre haya un sistema que sale porque si hay un corrimiento, para lo que es una referencia, ¿ya? Para que haya una, exactamente, por un sistema de seguridad, de precaución, ¿ya? Siempre preveyendo con los sistemas eléctricos. Muy bien. Acá tenemos igual, ustedes acá lo pueden observar. Y ahora sí vamos a comenzar a ver lo que ustedes estaban ahí comenzando a ver, lo que es la parte de la resistividad. Un ejemplo bien sencillo y práctico que es el tema eh, de lo que es la parte de lo que es la parte miren, de lo que es la resistividad. Tenemos un cubo, todos conocemos que es un cubo, este es un cubo 1 metro por 1 metro, así básicamente lo vemos. Ohmios por metro es la resistividad. ¿Todas las suelos tienen resistividad? Sí. Viene expresado por una letra griega. Muy bien. Entonces tenemos acá los factores que intervienen en una resistividad. Los factores que intervienen en una resistividad son la naturaleza de los suelos, la humedad, la temperatura del terreno, la concentración de las sales, la compactación del terreno, la estratificación del terreno. Todos estos afectan para ver cuánto valor tiene de resistividad. Entonces acá nosotros tenemos cómo vamos a medir esta resistividad. Esta resistividad vamos a medir primero teniendo las precauciones necesarias. Hay que ver si en la sierra en época de estiaje y en la costa en época de verano, o sea, en las condiciones más desfavorables. ¿Por qué? Porque si imagínate en una zona que es calurosa, pero lo haces a partir de las 6 de la mañana o 5 de la mañana donde es frío, entonces vas a tener una medida no correcta. Ya, entonces, básicamente acá el amigo nos pregunta el tema de, en caso que no haya neutro, esto va a estar en función al tipo de conexión, si es en delta o es estrella. Una forma de cómo tú sabes si tus dos líneas tienen tensión, tú utilizas de acuerdo a tu zona, hay un probador de tensión que son tipo lapiceros, que tú lo acercas a tu toma corriente y si con una prende y con la otra no prende, estás en un sistema en estrella. Pero si con las dos prendes, entonces las dos líneas son vivas. Entonces, si las dos líneas son vivas, estamos hablando de un sistema delta y no necesita de repente tener una puesta a tierra en este transformador, porque las dos líneas son vivas. En cambio, si hay una línea viva y una línea que no prende, entonces ahí sí es un sistema estrella. Al margen del voltaje. Exactamente, se tiene que llegar. Se puede llegar a una resistencia a 0 ohmios, es algo ideal. Se tiende a llegar, sí, pero normalmente se llega a 0,5, 0,1. Eso va a estar en función ya a un estudio un poco más detallado. Por eso que hay software especializados que hacen todo un tema. Por ejemplo, como les comentaba, el MATLAB o de repente un sistema de, de interactuar los valores, porque ahí finalmente ya va a ser varios cálculos para que llegues al mínimo valor.
Muy bien, entonces acá tenemos las precauciones y cuando no se debe medir. Cuando hay lluvia, cuando hay alta humedad, cuando hay tormentas, cuando hay chisporroteo en los aisladores, o se está cerca de una instalación también. Muy bien, entonces exactamente, aquel amigo dice, en Delta solamente se utiliza para lo que es la carcasa o todo lo que es la parte metálica del transformador, correcto. Ahora viene lo que es los métodos de la resistividad. Los métodos de resistividad existen básicamente dos. Uno en función a la cantidad de electrodos. Uno de 3 electrodos cuando ya hay una resistencia o un pozo a tierra existente y tú quieres mejorarlo, y el otro es cuando no lo tienes, que es el método de 4 electrodos. En el método de 4 electrodos tenemos dos configuraciones, el de Wenner y el de Schlumberger. El del Wenner, como ustedes pueden observar, este es el que ya teniendo la puesta a tierra, por la ley de Ohm fácilmente tú puedes detectar. Tienes resistencia, tienes corriente, tienes voltaje, con eso tú puedes tranquilamente encontrar la resistencia. Asumiendo que es resistencia, ¿ya? Porque es resistencia ohmiométrica. Podemos ver que en algunos ohmios, cómo tú lo conviertes de ohmios a de ohmios a ohmiometros, ya, a eso lo vamos a desarrollar en el curso, no se preocupen. Pero igual, el instrumento también te lo indica, el fabricante también te lo indica. Algunos instrumentos sí te dicen que se puede hacer directamente. Entonces, acá está el método de Wenner, 4 electrodos. Acá tenemos el de 4 electrodos entre el Wenner y el Schlumberger, que son 4 picas. La diferencia es que en este, si ustedes se dan cuenta, los radios son iguales. Los radios son iguales. Las distancias son iguales. Y en el de Schlumberger la distancia es diferente. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo a tu terreno, tú puedes aplicar cualquiera, ¿no? Si tienes una área aproximada que puedes tú utilizar el primer caso, donde todas las distancias son iguales, magnífico. Si tú tienes una distancia un poco diferente o de repente sabes de que en algún lado no te detecta un buen valor, entonces utilizas eso. Y acá justo podemos ver, miren, en este gráfico, Wenner, acá todos son iguales y acá ustedes pueden ver el Schlumberger. No sé si acá justo estoy apuntando en el tema de estas dos picas o estas dos jabalinas que están cerca. ¿Ya? Correcto, 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 especialmente en plantas, en equipos de elevado costo, correcto. Entonces, y ahora, como ustedes pueden ver, el tema es que todos los equipos son electrónicos, cada vez son más electrónicos, los electrónicos son más sensibles. Ahora, por ejemplo, ya en lo que es fábricas tenemos lo que son variadores, tenemos lo que son sistemas de control en lo que es salas de automatización, salas con equipos, justo acá hemos estado viendo en los primeros días, con PLCs, con otros sistemas electrónicos en el cual, por ejemplo, con arranques de estados sólidos, con cero, entras a la fábrica y parece que no hubiera equipos, entonces son arrancadores con estado sólido, entonces eso necesita valores bastante bajos. En un data center, donde es una data en sala de equipos de cómputo, que ahora están, por el tema de esta pandemia, estamos, o sea, utilizando bastante, ¿no? Entonces, esos servidores. Ahora vamos a entrar un poco a lo que es la resistencia a tierra, justo acá vemos. La más utilizada es la que podemos ver, la que es en forma vertical. Tenemos una varilla o un electrodo en forma horizontal, tenemos una longitud, tenemos un radio y en función a eso nosotros podemos encontrar. Y en función a eso encontramos esta expresión y ahí eso lo vamos a ir desarrollando. Igual, acá tenemos en forma vertical, vamos haciendo un poco más de detalle y vamos viendo en función a ya algo más establecido, ¿no? Logarítmico. En algunos casos, por ejemplo, en algunos países, por ejemplo en Chile, también utilizan en lo que es la parte horizontal las pletinas, ¿no? Las pletinas en forma horizontal, ¿no? Acá mayormente en Perú se utilizan más ductos, lo que es jabalinas en forma circular, o picas, o de repente también varillas, o electrodos también que le llaman. Entonces, ¿por qué conectas tú un sistema de puesta a tierra? Y justo acá viene una pregunta que están ya
en el Face y ahora de repente ya pueden ponerlo también acá en el Zoom. ¿Cuál es el instrumento que mide las puestas a tierra, tanto la resistividad de puestas a tierra, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos que saber por qué nosotros conectamos a tierra los sistemas y los circuitos, para proteger sobre rayos, sobre tensiones, sobre contactos indirectos, para estabilizar la tensión, para facilitar la operación de los circuitos, justo lo que les comentaba. Tiene que ir de la mano la puesta a tierra con el interruptor diferencial. ¿Ya? Entonces, detecta una pequeña fuga de corriente que no es normal y finalmente ahí viene el tema de que se dispara, ¿no? Entonces, muy bien, muy bien. Entonces acá ustedes pueden observar, la trayectoria tiene que ser siempre permanente, tiene que ser continua, tiene que tener una amplia capacidad para conducir en forma segura y en cualquier corriente segura. Y lo más importante, tiene que tener una trayectoria de baja impedancia, como les comentaba. Así como ya ustedes hemos visto en el tema de lo que es la parte de la norma internacional IEEE, la 81, que es bastante utilizada. Entonces acá también igual hablamos de baja impedancia. Pero miran, pero es igual que la resistencia. Sí, si es un elemento puro, resistivo, sí podemos hablar que la impedancia es igual a la resistencia. Pero en un elemento ya de una fábrica sí hablamos de una impedancia, porque tenemos elementos resistivos, tenemos elementos inductivos, capacitivos y ahora los no lineales, como los arrancadores de estado sólido, los variadores, los PLC y otros más, sensores. Muy bien, la iluminación LED, correcto, eso ha avanzado bastante. Si ustedes se dan cuenta, entre la iluminación de focos ahorradores a los focos LED, prácticamente los focos LED en menos de un par de años ya abarcaron a nivel de vivienda que todos lo utilizan, ¿no? O sea, es arrancado bastante tiempo. Pero acá hay que tener algo muy presente, que todo equipo electrónico, si no tiene una corriente, no tiene un voltaje, si no tiene una temperatura normal, eso va a acabar su vida útil rápidamente. Entonces, estas puestas a tierra, ¿para qué se utilizan? Justo eso. Utilizan para, antes de continuar, para un poco ya estamos un poco sobre el tiempo para ir avanzando, vamos viendo, esto de ahí lo vamos a detallar, algo muy interesante que vemos en la parte final. Tenemos que, ojo, muy importante, la impedancia debe ser siempre mantenida con un valor bajo. ¿Por qué? Para limitar la tensión a tierra, para facilitar la operación de los dispositivos de protección y para conducir a corrientes indeseables que causan ruidos en lo que es la parte electrónica, lo mismo que corrientes estáticas de fuga. ¿Quién de repente acá no les ha pasado de algún familiar que le ha dicho, oye, me pasó corriente cuando cogí el microondas o cogí la lavadora o cogí de repente el microondas o hasta una batidora? Entonces, esas son corrientes estáticas que se presentan siempre. Entonces, ahí un poco tiene que ser el tema de, correcto, acá tienes que tener siempre presente eso. Muy bien, es correcto. Acá en lo que es la norma de la medición, que la I81, justo vamos a trabajar eso, que es la medida, ojo, normalmente es la caída de tensión, nosotros ya hemos acercado, pero es el de 61.8, la norma tiene 61.8, pero ya lo acercamos a 62%. Ya, eso lo vamos a explicar también en el curso, detalladamente cómo es y cómo trabaja, y eso se aplica para todos, desde una baja tensión hasta en sistemas de centrales, que es el método de caída de tensión o método de caída de 62%, correcto. Entonces, acá eh, vamos a ir viendo los tipos de tratamientos que hay. En los tipos de tratamiento, nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Si nosotros tenemos una resistividad alta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es cambiar ese terreno, ese suelo. Nosotros entonces tenemos varias formas de, varias formas de, varias formas de
tratarla. Y ahorita vamos a verla. Pero hay algo muy importante que tener en cuenta, que esto no debe ser tóxico, que debe ser inocuo para la naturaleza. Acá en la pregunta del, del Facebook dice, según la norma de Perú, ¿cuál es el método de medición recomendado? Eso va a estar en función a tu zona donde está. Por ejemplo, si tú tienes una puesta a tierra y es puro pista, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿La vas a romper? Si es puro cemento y justo esa puesta a tierra está en una losa de repente de 30 centímetros, ¿la vas a romper? Si a ti solamente te han contratado para que hagas la medición. No dejaron cajas de registro. Entonces, antes hacían unos métodos diferentes, ahora sí ya hay unos métodos que pueden, y eso está desde el 83, imagínense cuánto tiempo, tenemos 21, 17, tenemos más de 30 años, y ahí te permitían que tú puedas hacer con una pinza o con un método que tú utilizas tipo pinza, pero para puesta a tierra. ¿Ya? ¿Qué hay? Sí, ya lo hay. Ahora ya hay en equipos de alta gama, como es el Fluke, o hasta en equipos chinos. Lo importante es que esté calibrado. Ya, entonces un poco justo de acá vamos a ver eso, un poco adelantándose. Entonces acá en lo que es tipo de tratamiento químico, vamos a ver el más conocido es el del cloruro de sodio más el carbón vegetal. En algunos lugares ya no se debe utilizar. ¿Por qué? Porque finalmente esto, primero, contamina el medio ambiente y segundo, estamos dañando la ecología. Entonces, solamente se menciona. De ahí el de la de bentonita, en algunos otros lugares pueden utilizar otras arcillas, pero les comento, esta bentonita siempre es utilizada en lo que es la parte de siderúrgica. ¿Por qué? Porque esta tiende a retener la humedad, o sea, le ponían esa bentonita para que esa pieza a la hora de entrar en el horno no tenga, no tenga humedad y salga la pieza tal cual. Entonces vieron que si retenía humedad podía también servir para puesta a tierra y comenzaron a hacerla para puesta a tierra. Acá en Perú uno de los precursores es el ingeniero Justo Yanque Montúfar, que es docente principal y también ya tiene su consultoría que es de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tuve el honor de conocerlo porque justo cuando hice mi tesis lo fuimos y conversamos con él. Y en las otras sales electrolíticas, una de las más conocidas acá a nivel de Perú es el Torgel, y hay otras también, ¿no? En otros lugares también hay otras sales electrolíticas, ¿no? De ahí viene el cemento conductivo. El cemento conductivo es bastante antiguo, pero acá hay un tema de que en algunos lugares, especialmente acá en Perú, se está utilizando a nivel ya de residencial o a nivel ya de, se podría decir, un poco a nivel ya de doméstico, y eso no es lo correcto, porque finalmente este cemento conductivo era básicamente para en lugares donde no había, ya no quería mantenimiento. Porque imagínate, haces tu poda tierra y te piden que hagas 15 ohmios y por mala suerte no has hecho ningún cálculo y te sale 18. ¿Qué es lo que haces? Ya está el cemento conductivo, ya está en bloque. Tienes que hacer otra. Tienes que hacer otra puesta a tierra. ¿Por qué? Porque finalmente ese es el gran problema. Entonces acá vamos a ir viendo, cuando entremos en el curso, las características de estos elementos, ¿no? En más detalle. Muy bien. Acá nosotros tenemos justo la bentonita de color arcilla con un pH de 10.5, o sea, absorbe 5 veces su peso. Su nombre es químico, es montormolionita sódica, puede absorber la humedad y esa es la principal causa de la que lo utilizan, ¿no? No daña el medio ambiente y finalmente la única mantenimiento es echarle bastante agua. Correcto, hay que cambiar la tierra para mejorar ese valor de resistividad que hemos encontrado. Correcto. Muy bien, tenemos acá la bentonita, normalmente tiene según ficha técnica 5 ohmios metro y no es corrosivo. ¿Ya? Entonces se utiliza mayormente acá a nivel de Perú y en algunos otros lugares también lo que es la bentonita, ¿no? Y ahí tenemos la Torgel, que finalmente esta sí tiene una vida útil, cada 5 años tienes que cambiarlo, ¿ya? Entonces, y así también
cada cada fabricante también te dice qué, qué valor o cada cuánto tiempo tienes que cambiar. Entonces, más que todo el tipo de tierra, más que todo el tipo de tierra es, es para que tú cambies a la hora que tú encuentras ese tipo de suelo, tú cambias con una tierra. Porque finalmente no vas a echar todo lo que es bentonita, no vas a echar todo lo que es torje, no vas a echar todo lo que es cemento conductivo, sino tú lo vas mezclando. ¿Ya? Va mezclando. Entonces acá nosotros tenemos, ahí vamos a ir viendo también el desarrollo. La propiedad es uno de los más antiguos, que tiene de 1970 y tantos, es el cemento conductivo, que es de origen de Estados Unidos, o ahí tiene un poco mayor afluencia, que es el San Air. Esto normalmente es San Air y el cemento conductivo, que ahora ya Torgel también tiene, que ya ha hecho también su cemento conductivo. También ahí lo distribuye lo que es a nivel de Lima, en lo que es el pararrayos, ¿no? Entonces acá nosotros podemos observar los diferentes tratamientos en forma real, la bentonita, las diferentes sales, una de las más conocidas. Acá tenemos el Torsen, tenemos el San Air, ¿no? Que es hecho en Estados Unidos. Entonces normalmente este cemento conductivo se utilizaba, ¿para dónde? Se utilizaba para, como ustedes pueden observar acá, para lugares de puesta a tierra en horizontal y para lugares donde era difícil de acceso y difícil mantenimiento. ¿Dónde eran eso? Ah, en las puntas de los cerros, pues en, en estaciones donde de repente era difícil llegar a esos lugares. Entonces ahora, como ya esto tiene mejores propiedades que el Torgel, correcto, pero finalmente tienes que analizarlo bien porque si no te sale el valor adecuado, ahí tienes que tener cuidado. Muy bien, entonces acá podemos ver, miren, las diferentes formas. Ahora tenemos las puestas a tierra, las más utilizadas, que son electrovertical, que normalmente acá a nivel de Perú se recomienda que sea con estas características. Si es que es de cobre, puede ser de 1 metro o 2 metros o 2 metros 40, pero si es bañada como es lo que es Copperwell, sí mínimo tiene que ser de 2 metros 40 y tiene que ser eh, con un diámetro de, de 15, de 15 a 20 milímetros. ¿Ya? Entonces acá tenemos la disposición, y acá también tenemos justo la puesta usando bentonita, acá tenemos la sal, que es el cloruro de sodio, la bentonita, la tierra vegetal, la que por ahí estaba viendo lo que es la tierra de cultivo o tierra negra, sí, es otra capa y así va llegando hasta la parte final, ¿no? Entonces, a veces dicen no utilizarla, claro, es que esa tierra negra o esa sal, si es una avería de Copperwell, lo tiende a oxidar rápidamente, correcto. Pero siempre y cuando tenga acá alguna fisura. Si no tiene ninguna fisura, normal. Ya, entonces acá hubo un tema, ¿no? En vez de repente hubiera sido recubrimiento de, de acero bañado con cobre, hubiera sido de repente con otro material que no sea un elemento, un metal ferroso, que puede haber sido bronce, puede haber sido de repente aluminio, pero finalmente lo hicieron por acero, ¿no? Muy bien, entonces en lo que es 3/4, media, claro, es que nosotros le comento, acá nosotros a nivel de Perú utilizamos los dos sistemas, en pulgadas y en milímetros, ¿ya? Ese es un poco de repente lo que tenemos acá en Perú. Utilizamos el sistema milimétrico, pero también utilizamos el sistema eh, en pulgadas, el sistema americano y el sistema europeo, ¿ya? La norma ISO. Entonces, puesta a tierra horizontal, básicamente es cuando el terreno es rocoso, no se puede avanzar, o también, por ejemplo, en algunos lugares a 1 metro ya encuentras agua, entonces también no vas a estar de repente cómo hacerlo, entonces tendría que hacerlo a 60 centímetros, ¿no? Entonces,
Acá normalmente les comento, a nivel de Perú no utilizamos mucho cintas de cobre. En cambio, por ejemplo, en Chile y en otros lugares sí utilizan en las cintas de cobre, unas platinas, que finalmente, si es que tienen la misma, el diseño para que soporten una determinada corriente, puede ser horizontal o puede ser, no puede ser, disculpe, de una área en forma de una sección y el otro es un diámetro, pues, ¿no? Porque estamos hablando de una sección rectangular. Normalmente acá sí utilizamos más conductores retorcidos, ¿ya? Acá justo podemos verlo. Esto no podemos dar el lujo si es que es de cobre. Si es de Copperwell, no lo hagas, porque finalmente acá fisuras y acá prácticamente esta parte de acá ya está expuesta, ¿ya? Entonces lo normal que se ve acá, igual, acá ustedes pueden observarlo, puede ser un cable, ¿ya? Entonces los tipos maya hay cuando ya se necesita un valor mayor, un valor menor en todo caso. Cuando un valor de 10, 5 ohmios se puede obtener una puesta a tierra puntual. Pero ya cuando quieres 2, 3 ohmios, 1 ohmio, sí necesitas con malla. ¿Ya? Entonces acá va a depender del tipo de instalación. ¿Ya? Entonces acá ustedes pueden ver los tipos de mallas que comenzamos con 2, con 3 y se pueden ir aumentando. Por eso que los comento. Cuando ya es una malla más estratificada, ahí ya tienes que utilizar un programa computacional. ¿Por qué? Porque ahí tienen que hacer varias iteraciones. ¿Ya? Entonces, acá nosotros tenemos justo esta parte. Este electrodo en este caso puede ser no necesariamente un electrodo, también puede ser una varilla en el caso que sea una varilla de hasta una varilla de construcción, pero también puede ser también una varilla, un sistema de agua en lo que es de metal, de metal, ¿no? Acá ustedes pueden ver los conectores, en los tipos en los conectores, justo por ahí estaban mencionando 3/4, media, esto es un aproximado, ¿ya? Un aproximado, no es igual, ya es un aproximado. Entonces acá nosotros tenemos, esto básicamente se debe aplicar para lo que es una varilla de Copperwell, porque en cobre no habría ningún problema, tú encuentras hasta de 1 metro, ¿ya? Algo muy interesante, entonces los tipos de electrodos, acá está, va a estar en función a las conexiones. Los conectores, existen dos. Uno que es removible, que es el más conocido que acá podemos observar, y acá ustedes pueden observar gráficamente que hay otros tipos que son removibles para que tú hagas tu mantenimiento, y los otros cuando ya es por soldadura exotérmica. Eso también igual lo vamos a explicar ahí en el curso, donde acá sí se hace ya una conexión permanente. ¿En qué tipo de instalaciones? Por ejemplo, en un data center, en equipos electrónicos, donde tú ya no puedes tocar ese equipo, no puedes hacer una variación o desconectar porque finalmente se quema todos los equipos, porque son muy sensibles. ¿Ya? Las Caldwell finalmente, y ahí tienes que ir en función al precio, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos justo ventajas técnicas que es una libre mantenimiento y finalmente es de acuerdo a cada sección del conductor vas utilizando un molde y también de acuerdo a la configuración, puede ser en forma de X, en forma de B, en forma de ángulo de 90, entonces eso va a estar en función a la subestación. No, no necesariamente en una subestación, puede ser también en equipos electrónicos, en una subestación en baja, o en una instalación, como les comento, para un data center, para equipos electrónicos, para servidores, ¿ya? O para equipos, por ejemplo, como les comentaba, un tomógrafo, ¿ya? Un ansiógrafo, que prácticamente el fabricante te dice cuesta 5 millones de dólares, quiero un ohmio, entonces no pueden moverlo porque son bien sensibles, ¿ya? Entonces ahí te haces tu malla. Entonces acá justo lo que estábamos comentando acá el amigo, el método del 62%, acá tenemos, básicamente esto está en función a la IS 81, lo que habíamos visto inicialmente, pero también en base a la IS 60
557 y la IS 60364. Muy bien, tenemos acá una persona haciendo las mediciones. Acá la frecuencia de mantenimiento va a estar en función al tipo de instalación, si es industrial, si es doméstica, qué tipo de actividad se va a realizar. Acá básicamente vamos a ver los tipos de mantenimiento. Inicialmente es un mantenimiento visible, de ahí hacer un más detalle cuando ya es una inspección rigurosa y una posible verificar si es que ha habido algún vandalismo. En un tiempo acá en Perú hubo la escasez y de repente en algunos lugares de otros países también hubo escasez de cobre, entonces ahí robaban todo lo que es cobre, hasta los medidores de agua. Entonces ahí tuvieron que ponerle un sistema antihurto a las varillas de cobre, y ahí salió lo que es, aprovecharon a sacarlas de Copperwell, ¿no? Entonces acá, en lo que es mantenimiento, ¿qué es lo que debo hacer? Retiro la oxidación, retiro la medición de los valores, luego verifico, y acá es como cuando te vas al hospital, necesitas tener una historia, y el problema es cuando no tienes historia, tú no sabes en qué valor lo han dejado, y tú si haces el mantenimiento, a cuánto tienes que llegar. Entonces, si por ejemplo te dijeron, no, acá está con el valor de 10 ohmios, y tú le haces el mantenimiento, y ahora mide 28, entonces tienes que bajarle. Ya, necesitan hasta 15, llegas tú a 14, ya estás casi. Pero si de repente ves que necesita un cambio, mejor hacer una nueva, entonces también tienes que recomendarlo, ¿no? Entonces, en este caso, puede ser puesta bentonita o también dosis química, dependiendo de qué es eh, el tema de la parte del fabricante, ¿no? En lo que es el 62%, hay una pregunta acá que estaban haciendo. En el tema del 62% es la distancia. Si tú te das cuenta, acá hay una longitud. Si yo considero acá una longitud de 2,40 metros, toda la longitud esta varía, yo le saco la distancia total, 5.6 veces la distancia total. Y de esta distancia, que por ejemplo me sale 18 metros, a estos 18 metros le saco el 62%. A eso básicamente así se aplica. ¿Ya? Tengo que tener la longitud de esta varilla, que puede ser vertical, horizontal, ¿no? Pero me dirán, ¿y si es malla? Si es malla, tú sacas la diagonal. Pero para eso tienes que saber cómo es la malla. ¿Ya? Si es malla, la sacas la diagonal. Así como cuando sacas las pulgadas de tu monitor, no las sacas en forma así horizontal ni vertical, sino en forma diagonal. Igual, en una malla tú sacas la distancia en forma diagonal. ¿Ya? Muy bien. Claro, exactamente. Si es varias derivaciones, es correcto. Ahí sí ya tienes que tener por eso el historial de la puesta a tierra. Si no tienes el historial, ahí va a ser complicado. A veces te dicen, ahí está la puesta a tierra, hasta que la buscas, no está. ¿Alguna vez ha tenido? Sí, estaba la cajita, pero la buscas y nunca ha habido. Entonces solamente han puesto la caja. Ya, entonces estamos en lo que es el tema de mantenimiento. Acá en el Facebook están preguntando en el tema de la capacidad de interruptor para un domicilio. Eso va a estar en función a la cantidad de equipos que están instalados. Pero más que la cantidad de equipos es en función a tu conductor. Si tu conductor soporta 15 amperios, no le vas a poner uno de 32. Pone uno de 16. Pero ¿qué pasa? No, voy a asegurarme, le pongo uno de 32. Básicamente, si hay un sobrecalentamiento, se va a quemar. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado. De ahí hay que tener cuidado con el tema de los toma corriente. No, los toma corriente por norma son de 10 amperios, el de uso general. El de 16 amperios ya es el toma chuco, que hemos visto por acá, el tipo redondo, ya que es más fuerte, más gordo. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado. ¿Ya? El tipo redondo, tipo chuco, es de 16 amperios. Y el tipo de uso general es el de 10. Ahí hay que tener cuidado
Porque si estamos hablando de 220, hablamos de 10 amperios. Si estamos hablando de 110 voltios, sí es 16 amperios. Es en forma, es inversa, ¿no? Es inversa. Ahí hay que tener cuidado. Correcto. Ya, muy bien. Acá entonces, algo para ir terminando, la señalización. Ahí hay que tener cuidado. En lo que es la señalización, a veces nosotros vamos o queremos hacer un dibujo y esto es correcto. No, señores, esto no es correcto. Acá nosotros en el curso vamos a hablar específicamente cuál es el símbolo correcto y acá hay una normativa y a nivel de países también hay normativa y acá justo estos son los símbolos correctos y acá está el link de la parte de normativa. ¿Ya? Y esta normativa de cuándo está, me preguntarán, esta está desde el 2002, le cuento. Desde el 2002 está. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado. Algo importante, ¿esto es correcto? No, a veces por querer un poco ayudar o tener que utilizar, miren, ¿es correcto? No. Lo más importante acá es asegurar la conectividad. ¿Acá va a haber conectividad? No. Acá hay cualquier cosa menos conectividad. Acá hay una aventura en lo que es una puesta a tierra, por querer cumplir. Lo correcto es de esta forma. Ordenado su símbolo, su barra de tierra, ordenado en forma correcta y si es que quiere de repente también utilizar, puede utilizar un tablero con una caja de paso y ahí pone la bornera de tierra. Y también de repente hay otros tipos de borneras, ¿no? Que de repente algunos fabricantes también te lo venden. Pero igual, tiene que ser ordenado, no como estaba en la anterior diapositiva. ¿Ya, señores? Muy bien. La soldadura Caldwell va a estar en función, eso funciona de acuerdo al molde. ¿Ya? Más o menos estamos hablando de 800, 900, 1000 sol a nivel de Perú, ¿no? 1500, dependiendo del molde, es el conductor, es la pólvora, es el fulminante, todo, es todo un equipo que sirve para 5 o 10 veces. Ya, entonces acá hay algo muy importante, como para finalizar. Buena conectividad igual equipotencialidad. Entonces ahora viene algo muy interesante. Ya está todo bien, tu puesta a tierra. Tu protocolo de puesta a tierra. Entonces, un protocolo de puesta a tierra consiste en hacerlo, poner el nombre del cliente, la razón social, la dirección, los materiales, la fecha, el número de certificado de la empresa que te da el aval que ese instrumento que tú estás utilizando está calibrado y vigente de acuerdo a tu zona de tu país. Y acá ustedes pueden observar, miren señores, yo tengo acá un ejemplo, por ejemplo, tengo una tierra puntual, acá tenemos un protocolo puesta a tierra, tenemos lo que está indicando ahí anteriormente, tenemos la contratista que justo trabajo ahí con unos colegas, tenemos el tipo de instrumento, me dirán, ¿y dónde está el certificado? Ah, puedes ponerle el número también, o el registro, no hay problema. Ya, entonces, acá esto es el certificado y listo. Muy bien, señores, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Les escucho. Gracias por su tiempo. No se olviden de contestar las preguntas eh, ahí en las votaciones que se está haciendo tanto en el Zoom como en el Facebook. Algo que agregar, señores? Por favor, los escucho. A ver, levantaron la mano. A ver, sí, le escucho. O a través del chat, como guste. Buenas noches. Sí, buenas noches. Saluda desde Ecuador, Diego. Ah, muy bien. Bienvenido. Gracias por estar. Bueno, estudiante de electricidad industrial, igual estoy realizando un proyecto de este sistema de puesta a tierra. ¿Hay alguna fórmula para calcular la cantidad de varillas que se va a utilizar? Y claro, pero primero tienes que saber qué valor tú vas a querer. O sea, primero tienes que tú tienes que saber qué voltaje tú vas a requerir. Y Ya, para eso primero tú tienes que tener dos cosas importantes. Uno, la resistividad de tu suelo y lo otro es qué valor te están pidiendo. ¿Ya? ¿Qué equipos van a conectar en esa instalación? ¿Ya? Si son de, por ejemplo, motores,
son cargas de uso general, no hay problema, pero si ya son cargas electrónicas, cargas puntuales, cargas muy delicadas, entonces tú le vas a hacer la puesta a tierra para ese equipo. ¿Ya? Y para lo que es de uso general, como son bombas, tableros, es un valor que no necesita mucho representación. Pero todo eso te va a mandar el tipo de suelo que tú tienes, porque si tú tienes un suelo bastante rocoso, es bien complicado que con una sola puesta a tierra pues, llegues a tu. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué es barra equipotencial? Me están preguntando por acá. Una barra equipotencial es una barra que te permite, como su propio nombre lo dice, tratar de poner a un mismo potencial toda la instalación, en este caso todo el sistema de puesta a tierra, pero para un determinado circuito. Por ejemplo, tú tienes en un hospital, vamos a poner, en un hospital tienes tu cuarto de bombas, tienes lo que es la parte de equipos médicos y tienes para lo que es de consultorios y otras oficinas. Entonces, para lo que es bombas, es un valor, son cargas inductivas, no habría ningún problema. Para equipos médicos es otro valor y para lo que es la parte de uso general, la puedes utilizar con la de bombas, sí. Algunos dicen, no, hay que poner una sola puesta a tierra, sí, pero hay un poco el riesgo de que el comportamiento de una carga electrónica o de un equipo electrónico es diferente a una carga solamente inductiva o capacitiva. ¿Ya? Entonces, es un poco hay que tener cuidado. Ya, dice, tengo un telurómetro. Ah, en lo que es, si tienes un telurómetro, dices, es el tema del telurómetro, tú lo tienes que calibrar y de ahí tú puedes ofrecer a través de la red, ¿no? Instrumento calibrado, vigente, y te das el alquiler, ¿no? O en todo caso tú haces el servicio, no habría ningún problema. El conductor, ¿cuál es la distancia máxima para llevar el conductor hacia el tablero? No, eso va a depender de de tu área y de tu ubicación, de que tú lo consideres los tableros, la ubicación. Acá hay un tema que, por ejemplo, a nivel de Perú dice, no, el tablero debe ir en algún lugar específico. No. El código te dice que no, el lugar no debe ser, por ejemplo, debajo de, por ejemplo, de una escalera, o entre una escalera y un tragaluz en medio, o en un lugar peligroso, por ejemplo. Hay equipos peligrosos. O en un lugar que es bastante aislado. Entonces, tú normalmente lo pones, eso es a nivel de plano, tú lo dibujas, tú lo pones en el tablero, y en función a eso tú haces tu diseño de caída de tensión, en función a tu longitud y en función a tu corriente, ¿ya? Dependiendo de qué circuito es, si es derivado, si es principal, ya el código te dice si es 2.5, 4%, dependiendo de qué tipo de circuito es, tú le vas a ver, pero tienes que sacarle la caída de tensión. Acá dice telurómetro, ya muy bien. Acá nos comenta la interconexión de todas las mallas es considerada en alguna norma. Eh, no, no es considerada. Lo único que sí te dice es que debe haber una equipotencialidad en la instalación de la puesta a tierra. ¿Qué significa? Si tú, por ejemplo, tienes todos tus tomas corrientes, deben tener el mismo valor de la toma, de la puesta a tierra. Si tú tienes todos tus motores, todos los motores deben tener el mismo valor de puesta a tierra. Tienes equipos electrónicos, tienes que tener todos el mismo valor de puesta a tierra. No que de repente en el equipo A tengo 5, en el equipo B tengo 10, entonces eso no es equipotencialidad. ¿Por qué? Porque cuando viene la corriente siempre busca el camino más fácil, el camino que le brinde menos resistencia. Entonces, el que está más alto no va a sufrir, el que está más alto o el que está más alto va a sufrir, el que está menos alto va a estar tranquilo. ¿Ya? Entonces, el que está más alto es el que va a sufrir. ¿Por qué? Porque ahí recibe mayor corriente. ¿Ya? En lo que es para rayos, hay el tema, ahí sí, que normalmente dependiendo
está entre 10 a 15 ohms, porque básicamente es una corriente en forma instantánea. Pero eso es a nivel del rayo, porque si es a nivel interno, si ya utilizas un DPS. ¿Ya? Ese sí es otro tema. No, ahí sí, en lo que es una puesta a tierra, en lo que es un sistema de red, lo ideal es que cada uno tenga lo que es la parte de media, de baja, y lo que es la parte de lo que es la parte metálica, porque finalmente cada uno tiene un determinado corriente, cada uno tiene un determinado voltaje. Y esto también va a estar en función al tipo de conexión del transformador, ¿no? Pero igual, si es en un delta, solamente toda la carcasa, ahí sí no habría ningún problema. Pero si es en una estrella, sí tienes que tener cuidado. Para media, baja, para rayos, o sea, son 3, y para lo que es carcasa, son 4. Eso, en lo que es el certificado, ya se tendría que comunicar a nivel de la página de Intesla. Ahí les van a dar los datos con mayor detalle. Ahí de repente envían sus datos, su correo, sus valores. A ver, vamos a ver acá en lo que es el Facebook. ¿Cuándo se utilizan los pozos a tierra en paralelo? Por ejemplo, a ti te piden un valor de 15 ohmios. Tú pones 1 y encuentras 20. Entonces, ahí tú tienes que hacer otro paralelo. ¿Para qué? Porque te han pedido eh, 15 y tú con uno solo en forma puntual has obtenido 20. Entonces, a veces los pones muy cerca y con dos pozos obtienes de 20 a 18, hasta que ahora te agarras a cabezazos. Tienes que poner otro y lo pones más cerca, tienes como 5. No puedes, o sea, ahí tú tienes que mantener la distancia. ¿Y qué pasa? A veces inviertes, porque solamente te digo, ya, te doy presupuesto para un pozo a tierra, pero máximo tengo para 2. Si te sale para 3, ya es tu responsabilidad. Entonces ahí un poco viene el tema de hacer un cálculo de medición de resistividad, que normalmente en baja tensión a veces no se tiene en cuenta. Mayormente ya cuando es en media y alta tensión, ahí sí, lo hacen todo el diseño, desde la parte estructural, hacen estudio de suelos, hacen estudio de estructuras, de vibraciones, de todo. Pero en una instalación en baja tensión no, es de repente no considerada necesaria, pero a veces sí es importante. Es importante específicamente cuando son valores bastante bajos y los equipos son bastante delicados. Ya, esto de las dosis químicas, eso va a estar en función al tipo de valor que ustedes van a querer en la puesta a tierra. Eso igual. Ahí te dice el fabricante, con 2 dosis, tú llegas a tal valor. Con 4 dosis, tú llegas a tal valor. Y con la cantidad. Eso ya lo vamos un poco a trabajar cuando se ve el curso, pero igual, el fabricante te lo dice. Y ahora la ventaja es que el fabricante te da, tú puedes entrar en su página y ellos te dan ya la información, porque ellos quieren que compres su producto. ¿Ya? Lo ideal, lo que dice acá el amigo Jesús Hernández es correcto, en función, primero, a qué equipos tú vas a instalar. Si, por ejemplo, tú sabes que es una edificación donde solamente va a ser eh, para oficinas, no es tanto necesario hacer un estudio detallado de la resistividad. Pero si te dicen, no, en el primer piso va a ir todos los equipos de cómputo, en el último piso van a ir sistemas de control porque hay un pequeño proceso ahí, entonces ahí ya tú haces tus estudios. O sea, tú tienes que saber esa edificación o ese predio, a qué actividad se va a realizar. El gran problema a veces es que es una vivienda y de ahí esa vivienda se transforma en un edificio, ¿no? Entonces, y ese edificio a veces es de repente en forma general, pero ese edificio a veces alquila a equipos o a empresas donde utilizan equipos electrónicos bastante delicados. Entonces, ahí el tema es otro detalle, ¿ya? Muy bien, por favor, para los de Facebook, por favor denle like, ya vamos a finalizar.
Muchas gracias eh, muchas gracias por su participación, gracias por su tiempo y lo más importante es que ustedes cada día ese es las ganas de aprender, ahora nos da, gracias a todas las personas, tanto de los otros países que han estado presentes. Ya, acá a través de la página de Tesla, comuníquense, envíenle un WhatsApp o en el enlace que está ahí para ver el tema de su certificado. A ver, una última pregunta. Dice, ¿un simulador real? No, eso tú lo puedes hacer. Eso tú lo puedes hacer. A veces te unes con algún amigo que es de sistemas y tú puedes crear un pequeño programita. Ya, porque he visto, por ejemplo, los de Colombia, los amigos de Colombia tienen hasta un app para lo que es la puesta a tierra, he visto, pero en lo que es en media y alta tensión. Pero ahí tú tienes que tener en cuenta la normativa. ¿Ya? Entonces, porque ahí, por ejemplo, en lo que es estaciones de media y alta, ya ves tensiones de paso, tensiones de toque, tienes otros corrientes, ya esos otros detalles más. ¿Ya? En lo que es, dice, mi problema es con un horno 220, le pongo a tierra física, aumenta el amperaje y lo bota la pastilla térmica. Ya eso tendríamos que verlo, porque ahí ya es un detalle de análisis con mediciones, porque tendríamos que ver por qué está saliendo ese tema de funcional. ¿Ya? Muy bien, ahí ya se tiene que hacer unas mediciones un poco más detalle. Muy bien, en el formulario, ahí en el formulario me están indicando en el formulario que han enviado, ahí ustedes solicitan para que se comuniquen ustedes a través del WhatsApp, ahí si ustedes están interesados en el certificado. Muy bien, eh, muchas gracias por su pasión, gracias por su tiempo y que tengan una excelente semana y lo más importante es cuidarse porque esta pandemia todavía sigue vigente. Muy bien, muchas gracias. Sí, que muchas gracias, ingeniero. Eh, Solamente para comentar, ingeniero, para finalizar ya, acerca de los certificados, solamente se va a enviar a las personas que en el formulario han seleccionado que sí, y ya el día sábado se les va a escribir por WhatsApp. Alguien se va a comunicar con ellos. Muy bien. Entonces ya ya los señores de Estela ya les informaron, por favor, que deberían haber respondido lo que es el formulario. O más detalles, entren en su página web o a través de su Facebook. Ahí les pueden dar más detalles de todas las capacitaciones que hay. Todavía falta el jueves y viernes y es importante que ustedes estén siempre al día con estos temas. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches a todos los participantes. Ingeniero, muchas gracias igual a usted. Estamos en contacto. Ya, gracias a todos. Una buena noche para todos. Muchas gracias, muchas gracias. El video va a estar en Facebook, no hay problema. Ya quedó guardado, ingeniero. ¿Cuál es el número de WhatsApp? En el formulario, en la página de Facebook. Ok, ingeniero, muchas gracias. Ya, muy bien. Gracias a ustedes. Hasta luego.